Yo era uno de los líderes principales de la barra llamada Sector Latino. Era fundador y líder de la Banda Roja, que es un grupo dentro del Sector Latino, y era un miembro del concilio. Sería uno de los líderes del Sector Latino en general y ex líder de Banda Roja. Sí, básicamente por eso existen los subgrupos. Sector Latino no abarcaba todo el colectivo, así que decidimos separarnos en grupos, pues como en México, en los barrios en donde con los que encajas más, con los que te lleva chido. Hay un grupo de punks, hay otros güeyes que pues se juntan cada fin de semana, hay otro de güeros. No, o sea, cada grupo abarca ahora sí que cada sección que tenemos dentro del Sector Latino, y así se arman los colectivos y cada colectivo tiene su propio líder, y pues así más o menos lo mantenemos democrático. Fíjate que la historia de aquí es pues, sí está media rara y muy confusa, pero antes solían existir dos grupos, Section 8 y Sector Latino. Sector Latino siempre ha cantado en español. Y Section 8 en inglés. Dado esa diferencia fue que se separaron los dos grupos. Y ahorita pues en verdad ya no queda mucho de Section 8, casi todo es el Sector Latino, pero como ya estamos jalando a todo tipo de gente, no importa ahora sí que de qué nacionalidad ni nada, pues ya también estamos incorporando canciones en inglés. Fíjate que cada equipo bueno, es más o menos como en México. Tiene como 2 o hasta 3 barras por equipo, ¿no? Como en Chicago era el caso, Section 8 y Sector Latino. Section 8 era como la más familiar, la que, pues con los gringos que se avientan sus porras medias feas y siempre salen los videos cringe y todo. Y Sector Latino, que pues casi no nos gusta salir en la tele, o que casi no damos entrevistas, porque igual las voltean y luego nos tachan de violentos, que nada más traemos estas cosas de nuestro país, cuando no es así. O sea, sí ha habido 2-3 broncas, pero más que nada pues es por defendernos, y pues eso va a pasar en todos lados. Pasa en los partidos de básquetbol, pasa en los partidos de fútbol americano, pero igual como es fútbol lo quieren tachar como es un problema de México que lo están trayendo acá, cuando no es cierto. Pero todos los equipos aquí tienen 2 o 3 barras. Ahora, como por ejemplo la banda de los Red Bulls, tienen una sección familiar y tienen una sección ultra. Como el Galaxy tiene una sección familiar y tiene otra sección barra. O sea, depende en qué ciudad estés, si tu segundo grupo de animación va a ser barra o ultra. Más es la ciudad de donde caiga. Claro ejemplo estamos nosotros. Traigo una de los Bulls. La gente no es como que apoya tanto al equipo, sino apoya a la ciudad. Todos los equipos de la ciudad es el equipo y nosotros apoyamos a la ciudad. Entonces abarca a todo, a los Bears, a los Bulls, a los Blackhawks, al Fire, a todo. Entonces no es raro ver a alguien en un partido del Fire con una playa de los Bulls o de los Bears. Igual cuando nosotros vamos a los partidos americanos, yo he ido a 2 que 3, igual con las playas del Fire y todo, porque es como una cuestión cultural de apoyar a la ciudad en torno al equipo. Buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos una cervecería. Es una cerveza de la barra, está hecha por Revolution Brewing. Donde hacen la cerveza está ahí cerca del estadio. Hay bares que, bueno, igual depende de la ciudad. Ahorita como estamos en el Soldier Field, no hay bares alrededor, es como zona turística. Es en donde está el centro y donde van son así que los turistas a tomarse las fotos y todo.
Cuando estábamos en Toyota Park, estaba más cerca del bar esas, porque Toyota Park es más como, está en un barrio que se llama Summit, y ese es como barrio. Es como si el estadio estuviera, no sé, en Iztapalapa, ¿no? Y hay bares alrededor y todo. Y si tienes el estadio ahí en el centro, pues va a haber pues ahora sí que pura cosa turística y pues casi no se da tanto ahí. Pero si vas a otras ciudades como en Toronto, tienen bares así alrededor de todo el estadio y se quedan de ver en ciertos bares y del tamaño que son. Ok, bueno, no sé si sepas, pero la MLS no tiene ascenso y descenso. Entonces aquí los equipos pueden comprar su pase a profesional, a la primera división. Entonces, siendo eso, muchas ciudades lo ven como una inversión para atraer turistas. Entonces, ahorita tenemos como 24 o 26 equipos en primera división. Y Estados Unidos es un país muy grande. Entonces, imagínate viajar desde Nueva York hasta Los Ángeles. No, pues está cabrón. En carro serían como 3 días. Entonces lo que pasa es que los separan en conferencias en la este y en la oeste. Muchos viajes que nosotros hacemos son de nuestra costa y en muchos antes era cuando la barra iba creciendo era de que íbamos y pues ahora sí que nos tocaba defendernos en todas las ciudades, ¿no? En todas las ciudades nos buscaban porque cuando igual llegaban a Chicago pues igual nosotros los buscábamos. Pero con el tiempo vas creciendo y pues te vas dando cuenta que ya llevas, no sé, llevas a señoras luego en los viajes, luego llevas a niños, ¿no? Llevas a, no sé, ya me ha tocado llevar a mi esposa, a mis hijos y todo, y pues como que tratas de evitar ese conflicto, ¿no? Para no poner a tu familia en peligro. Entonces se empezaron a dar alianzas, como con nosotros, por ejemplo. Mi grupo tenía problemas con los de Montreal y Toronto igual, y también teníamos problemas con los de Columbus, que de hecho ahorita la banda está haciendo un viaje rumbo a Columbus. Me tocó chambear, pero pues ahorita van en camino allá. Igual Toronto tenía problemas con Columbus, entonces dijimos, güey, pues si tú odias a estos dos güeyes, nosotros también. Y dice, no, pues sí, se armó una alianza y actualmente nosotros y Toronto somos como que una de las alianzas que existe, de las más viejas, creo, y hasta eso creo que nomás llevamos 7, 8 años siendo alianza con Toronto. Y tenemos ahora sí que pues alianzas con otros equipos como vendría siendo como Orlando, como Red Bulls, como Kansas, igual de que pues respeto mutuo más que nada porque sabemos de lo que son capaces y ellos también igual que pues, han escuchado de nosotros y más que nada igual se dan las alianzas porque pues, tenemos equipos en común que no nos llevamos, como con Orlando nosotros no nos llevamos con Miami ni Atlanta ni ellos tampoco, con Red Bulls nosotros no nos llevamos con New York City ni con la Filadelfia, ellos tampoco, y con Kansas nosotros no nos llevamos con San Luis y San Luis es un equipo de segunda división y Kansas tampoco se lleva con ellos, así que pues, así se van dando poco a poco las alianzas. Y hay más alianzas alrededor de la MLS, pero las nuestras pues, básicamente son estas. Sí, de hecho, a mí lo que siempre me gustó de México, que empecé a ver hace poco, fueron los grupos de cumbia venida que empezaron a salir allá, ¿no? De San Luis y todo, y dije, no, está cabrón, a mí me gusta todo ese pedo. Aquí la banda de Chicago en específica es como que más punk, más les gusta el ska, el punk, el hardcore. Y tenemos 3 bandas, una semana Wallace Underground. Tu casa era ese mágico lugar donde constantemente escapábamos de lo real. Todo era sano dentro de lo insano, pues comíamos nuestros cuerpos como gusanos. Una y otra vez discutíamos de la vida, desglosábamos 1000 temas desnudos en la cornisa. Otra se llama Malapacha Ska. Y otra se llama Thompson's Camp. Han tocado canciones para, más que nada para la barra y para el club, más que nada mezcladas. Para ser sector latino, pues es como cualquier barra. Vas al estadio, te sientas ahí con la banda, cantas las canciones. Ya si te quieres ver más involucrado, ser parte de un subgrupo, pues ya es cuando pues cada subgrupo tiene su propia cosa, ¿no? Como si te juntas con los punks, pues ellos van a los conciertos, a las tocadas, todos son amigos,
varios se conocen de años y todo. Si Jalas conoce con Resistencia, ellos casi, pues, varios de ellos son familiares o amigos de familiares y todo. Si, no sé, con Banda Roja, nosotros pues igual somos amigos, de no nada más nos dedicamos a ir a la cancha, pues, la banda hace de todo, nos apoyamos en todo, hay banda que boxea, los vamos a ver, hay banda que pinta, ya ves, hicieron un mural acá atrás, hay de todo. Y pues, con Banda Roja igual somos muy amigos y pues, antes de, pues, ahora sí que aceptar a cualquiera, pues tenemos que ver que pues seas parte de la banda, ¿no? Seas amigo, ¿no? No queremos a güeyes que nada más vengan un día, compren mercancía y ya nunca los volvamos a ver, ¿no? Queremos banda que pues igual esté con nosotros, buenas y malas, que venga al bar, no sé, lo tienes con nosotros, a pistear. Suscríbase a Agradas TV, aguante el fútbol.